buenas tardes, dependiendo de dónde esté usted. En este momento voy a compartirles un testimonio de vida, de mi vida. Mi nombre es Lorena de Rivera y les saludo desde San Pedro Sula, Honduras. Y en este momento me toca a mí compartir mi testimonio de vida, de cómo era mi vida antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús y cómo, en qué se transformó mi vida después de conocerle a Él. Y pues les quiero compartir que yo nací en un pueblo al norte de Olancho, en San Esteban. Tuve una niñez muy hermosa con abuelos, tíos, papás y todas hermanas. Era la mayor, soy la mayor de 4 hermanas. Y en ese lugar, pues en ese lugar donde nací, yo decía que era como mi pequeño Edén, porque en ese lugar a mí no me faltó nada, todo era abundante. Ahí crecí y luego pasé pues a mi adolescencia y en mi adolescencia pues tuve que separarme de mis papás porque tenía que seguir estudiando, porque en el pueblo donde yo vivía ahí solo había educación primaria y mi mamá, que era una maestra, ella quería que yo me preparara, pues me miraba que tenía capacidad y me mandó a la capital, a Tegucigalpa, a los 11 años. Yo quiero decirles que yo llegué a Tegucigalpa, a la casa de un tío, hermano de mi mamá. No les voy a decir que me maltrataron, no. Ahí tuve una segunda familia, porque como igual era la mayor de las primas, entonces igual mis tíos me acogieron como si yo fuera su hija mayor, y, y no me faltó nada tampoco. Cada vez que yo tenía oportunidad pues de ir a mi casa, pues iba, estaba muy bien cuidada, mis tíos pues daban todo para que yo pudiera estar bien y ahí concluí mi educación secundaria. Luego, pues ya me tocó el momento de ir a la universidad porque mi mamá quería que yo siguiera estudiando y ya para ese entonces, pues mi mamá había trasladado a mis otras hermanas y pudimos reunirnos pues y continuar en la universidad. En este tiempo pues de la juventud, apenas tenía 18 años, 17, 18 años, realmente yo no sabía qué me esperaba de la vida. Realmente es un tiempo muy difícil pues para una persona pues escoger qué es lo que quiere para su vida. Pero en ese tiempo y pues mis tíos todos habían estudiado y una de ellas era doctora y a mí me modelaba mucho su vida, ¿verdad? Yo decidí estudiar medicina. Pues les cuento que estuve estudiando un año medicina, pero luego vi aquella carrera tan larga y yo dije, tengo tanto tiempo de estar fuera de mi casa y yo realmente quiero terminar rápido la universidad para regresar con mis padres. Y fue así como le pedí permiso a mi mamá, ¿verdad? Para trabajar y para estudiar y para cambiarme de carrera, una carrera más corta. Y fue cuando me cambié a administración de empresas. En este tiempo, pues, busqué trabajo porque las clases de administración de empresas casi solamente eran en la noche, tarde, noche, ¿verdad? Y yo tenía toda la mañana disponible, pues entonces me dediqué, hice búsqueda de trabajo y rápidamente me coloqué en un trabajo. Ahí en ese trabajo, pues yo conocí al que es actualmente mi esposo. Tengo 35 años de casado con él, de casada con él, tengo 3 hijos, una hija, 2 hijas mujeres y un hijo varón. Y, y pues así fue nos casamos pues y empezamos una vida juntos. Me tocó muy difícil graduarme en la universidad porque tenía niños y todo, ¿verdad? Y les cuento que mi primer hijo fue mi primer hijo varón, pero al momento de su chequeo médico, a mí me informaron que mi bebé tenía problemas, que había tenido una asfixia antes de nacer, en el nacimiento, y que eso le había provocado una parálisis cerebral. Quiero decirles que a mis 20 años, pues yo era una inexperta y realmente rechacé todo aquel diagnóstico que el doctor me dio.
de mi muchachito, ¿verdad? Me acuerdo que me retiré donde el doctor y porque fue algo tan catastrófico, me dijo que mi hijo iba a perder la vista, que iba a ser como un vegetal, que a los 12 años se iba a morir, o sea que estaba lanzando un decreto de muerte sobre mi hijo. Y yo le dije, yo no creo nada de eso que usted me está diciendo, solo Dios tiene la última palabra. Yo había sido fundamentada, había sido criada pues en un hogar cristiano, mi abuela era una mujer de Dios, mi mamá también, y había sembrado esa semillita de fe en mí y esa pequeña semillita que había sido sembrada en mi infancia y en mi adolescencia, pues fue la que me sostuvo, ¿verdad? Porque yo ahí estuve pegada del Señor pidiéndole y pidiéndole que cambiara mi situación, pero fue la situación de mi hijo, pero fue tan delicado aquello, ¿verdad? Que yo tuve que empezar terapias con mi hijo, me enfoqué en un 100% a sacar adelante a mi niño y realmente que descuidé mi matrimonio. En este tiempo, pues también me había dado cuenta, ¿verdad?, de que mi esposo tampoco era un santo, él era un hombre, un muchacho joven también, ambos éramos jóvenes y como jóvenes pues nos gustaban, bueno, a él le gustaban mucho las fiestas, él era el sexto de 7 hermanos y ya se puede imaginar los partidos de fútbol y todo, pues él se dedicó a su vida de joven y yo a tratar de sacar adelante a mi hijo. Eh, es así como empezó nuestro matrimonio a distanciarse, empezamos a distanciarnos como pareja y empezamos a pelear, empezamos a culparnos de la situación que estábamos viviendo. Realmente fue muy triste, ¿verdad? Empezamos a pelear, no, yo recuerdo que era tan peleona, yo era una 100% lanchana, ¿verdad? Que era bien peleona. No sé cómo mi esposo no me golpeaba realmente porque era malcriada, bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? De una peleonera, ¿verdad? En mi casa eran pleitos, yo tiraba la soya, yo gritaba, tirábamos las puertas, era terrible, ¿verdad? Aún y cuando nosotros teníamos un niño especial, realmente que no respetábamos aquello, ¿verdad? Y aún cuando Dios estaba enfocado en bendecirnos, porque mi hijo empezó a dar respuesta, ¿verdad? Él a los 4 años empezó a caminar, lo llevé por todo ese tiempo a Teletón y él empezó a caminar, o sea que el diagnóstico que habían dado los doctores pues no se estaba dando. Y aún así, cuando estaba siendo bendecida por Dios en la salud de mi hijo, ¿verdad? Con mucha gente orando alrededor mío, aún así nosotros éramos un pleito y llegamos a un punto donde nos queríamos divorciar. Claro, en esta reconciliación, y yo recuerdo que escuché la palabra también, la recomendación de mi tía, que era médico, y ella me decía que tuviera otro hijo, porque un nuevo hijo pues le iba a ayudar a crecer al otro. Y así fue como me embaracé, pero realmente era un pleito, ¿verdad? Era un pleito en mi casa. Yo estaba trabajando, tenía una gran responsabilidad como jovencita, ¿verdad? Porque estaba muy joven. Y les quiero decir que mis pleitos duraron 12 años de mi vida que estuve desde que me casé hasta que una noche que fue tan impactante para mí que hoy en la mañana la recordaba con mi hija menor y fue una noche que yo le entregué mi vida a Dios y que le dije, Señor, yo ya no quiero sufrir más. Me acuerdo que era un 31 de diciembre, veníamos de la casa de mi suegra y yo le dije a Dios, Señor, yo no quiero vivir un año, este año que va a empezar, yo no lo quiero vivir de la misma manera que viví este. Señor, yo ya no soporto, yo no aguanto este matrimonio, le entrego mi casa, le entrego mi esposo, si mi esposo tiene que irse, pues que se vaya. Yo ya lo había corrido y él decía que esa era su casa y que cómo se iba a ir de la casa, porque me fuera yo, ¿verdad? Y realmente que una noche yo recuerdo que llamé a mi mamá y le dije, mamá, voy con mis hijos para su casa. Y recuerdo que mi mamá me dijo, hija, ¿y por qué viene aquí si usted tiene su casa?
y me acuerdo que me dejé de hablar con mi mamá como 3 meses porque yo dije realmente pues ni mi mamá, ¿verdad? Ni mi mamá me quiere, ¿verdad? Realmente que pasé una situación muy, muy triste en esa temporada. Pasé depresión, me quería morir, pensaba en darle de veneno a mis hijos y morirme yo, matar a mi esposo, mandarlo a matar. O sea, pasaron tantos pensamientos por mi mente que yo digo realmente que es caótico, ¿verdad? La vida sin Dios. Pero esa noche que yo le dije al Señor, Señor, yo quiero una relación contigo, usted entra a mi casa, yo voy a hacer un pacto con usted. Me han dicho que usted es un Dios de pactos y yo quiero pactar con usted. Y el pacto que yo voy a hacer, miren qué sencillo fue. El pacto que yo voy a hacer, le dije a Dios, voy a servirle, voy a ir a la iglesia los domingos. Y qué tal, ¿verdad? Si eso es un mandato, ¿verdad? Porque dice la palabra, no dejéis de congregarse como otros tienen por costumbre. Nosotros tenemos que congregarnos. Pues miren que yo le dije al Señor, voy a ir allá, voy a servir en la escuela dominical, y así fue como yo me metí a servirle a Dios, ¿verdad? Y iba ahí, y me presentaba, y recuerdo que la mujer que atendía a los niños conmigo me decía, Lorena, cada petición que usted tiene para Dios, el Señor se la va a complacer. Y Él, porque Él no se va a olvidar de la obra que usted está haciendo por estos pequeñitos. Pues sí, le voy a decir que no fue fácil, ¿verdad? Estar presente en cada domingo que me tocaba servir, yo iba, pero les voy a decir una cosa, Dios es un Dios de pactos y eso es lo que yo les quiero compartir en esta hora. Dios es un Dios de pactos. Cuando usted hace algo por Él y cuando usted le busca, Él se aparece, ¿verdad? Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que tocad y se os abrirá. Pues yo continué sirviendo, ¿verdad? Y les voy a decir, en 3 meses, no habían pasado ni 3 meses cuando cosas inesperadas estaban pasando en mi vida. Yo pensé que mi esposo, que yo iba a ser una madre soltera, porque yo iba a la iglesia con mis 2 muchachitos ahí en Tegucigalpa, y mi esposo no iba, obviamente, ¿verdad? Él andaba en las noches en las discotecas y los sábados, y él el domingo no podía ir ahí, pero yo ya no lo estaba viendo a él. Yo ya estaba enfocada en que Dios era un Dios de pactos y le creía, y yo estaba empecinada en cumplir mi parte. Y miren que el Señor fue tan hermoso que un día yo estaba ahí en mi casa un domingo en la noche y recibo una llamada al teléfono fijo de mi casa donde hay un hombre que está preguntando por mi esposo, y dijo aquel hombre, mire, yo soy fulano de tal, dio su nombre y dijo, estoy llamando a Gerardo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Y aquel nombre tan largo a mí me resonó en mi cabeza. Yo dije, ¿qué será, verdad? No conocía de fraternidad, pero cuando yo escuché que decía del Evangelio Completo, dije yo, wow, pues le voy a pasar la llamada. Saben que yo había estado recibiendo esa llamada casi por 52 domingos, o sea, un año atrás, todos los domingos esa llamada caía a mi casa, pero como yo andaba en los pleitos y las boberías, yo no había puesto atención de esa llamada. Hasta que yo ya estaba en relación con Dios, pues fue como me hizo clic esa llamada y se la pasé a mi esposo, y fui obediente y se la pasé. Y les voy a decir que mi esposo aceptó esa invitación a los hombres del Evangelio Completo, hombres de negocios del Evangelio Completo, a un desayuno al Hotel La Ronda. Y recuerdo que en ese tiempo mi esposo se enamoró del Señor, el Señor lo estaba esperando, lo sentó a su mesa, porque él cambió completamente. Miren, en poco tiempo él estaba dejando la bebida. He escuchado testimonios, hace poco escuchaba testimonios de que no tuvieron que ir a Alcohólicos Anónimos para que se les quitara los deseos de tomar alcohol. Y les voy a decir que eso pasó con mi esposo. Yo lo vi con mis propios ojos la vez que una Semana Santa él estaba abriendo una lata de cerveza y se la tomó
se la empinó y no se la pudo tomar, no pasó el trago por su garganta, porque desde que él entró a esos desayunos, a ese lugar, el Espíritu Santo, cada desayuno de lunes, estaba transformando su vida y él venía diferente, ya empezaba a llegar temprano a la casa, ya empezaba a buscar su familia, reconoció que tenía una familia y les voy a decir que yo no le creía, yo estaba empecinada, como les digo, en cumplir mi pacto con Dios. Y yo dije, mi esposo a saber en qué anda, ni me quise interesar en ver qué era lo que él, a qué él estaba yendo. Pero un día él me dijo a mí, no es broma, porque yo le decía, me estás mintiendo. Y yo en mi corazón, yo decía, este me está mintiendo, porque como él ya me ve que yo estoy sirviendo a Dios y que a mí me está yendo bien, entonces él ahora quiere, ¿verdad? Hacerse el bueno. Pero saben que seguía en mi propósito con Dios y recuerdo que, bueno, invitaron a mi esposo a los grupos. Además de eso, me salió un trabajo, me gradué de la universidad. Ese fue un semestre tan espectacular. Me gradué de la universidad. En el trabajo que yo estaba, me asignaron un vehículo para que yo pudiera llevar mi niñito a sus terapias. En fin, Dios me estaba consintiendo todas las peticiones que yo tenía en mi corazón, el Señor me las estaba respondiendo. Y les voy a decir que yo pensé que me iba a quedar sin esposo. Y entonces, pero en determinado momento, como yo dije, mi esposo se va a ir, así es que yo voy a tener que empezar a orar, ya tengo carro, ya tengo trabajo, ahora voy a orar por un esposo. Y, y, y este se va a ir, porque eso era lo que yo pensaba, pero saben que los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Él ya tenía planeado cosas para mí y, y fue como vino él y me conectó, me conectó todos mis sentidos para que yo pudiera tener esa relación mayor con él. Y ahí empiezo a orar por mi esposo nuevo, que yo pensé que era otro, no el con que yo me había casado. Y resulta que sus pensamientos fueron diferentes. Mi esposo empieza a conquistarme y a consentirme y yo pensé pues que no, ¿verdad? Que no era él, ¿verdad? Yo pensé que no era él porque yo en mis oraciones decía, Señor, yo quiero un esposo que tenga el corazón tuyo, que te ame más a ti que, que, que amarme a mí. Y saben que yo miraba a mi esposo y yo decía, no, ese no es, ¿verdad? Ese no es porque él no ama al Señor con todo su corazón. Mas yo no sabía cuál es su corazón, cuál era su corazón en ese momento. El Señor ya estaba transformándolo y lo estaba haciendo a la manera de él. Entonces un buen día me dice, Lorena, eh, anda al grupo de mujeres, mira que hay unos grupos de mujeres para que sepas en lo que yo ando. Y resulta pues que yo me voy a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, capítulo Damas, en el Hotel Alameda. Y ahí estaba una mujer dando testimonio, así como yo les estoy compartiendo el testimonio el día de hoy, y habla precisamente del perdón. Y dice que nosotros tenemos crucificado a Dios y que por eso Él no nos puede bendecir y que lo tenemos crucificado con unos clavos tan feos que son el chisme, la mala manera de hablar, el resentimiento y la falta de perdón. Y menciona aquella palabra falta de perdón que cuando ella dijo eso, yo sentí un golpe en mi estómago realmente que yo tenía una falta de perdón por mi esposo y por eso tenía retenidas todas mis bendiciones y decía esa mujer, no, el Señor no puede soltar sus manos de esa cruz donde lo tenemos crucificado porque están atadas, lo tenemos clavado con esos pecados tan grandes. Y miren que yo, pues aquello, ya yo me concentré solamente en esa parte del testimonio, me fui a mi casa y cuando iba en el carro, yo iba llorando, diciéndole a Dios, no me pidas esto, no me pidas que yo perdone a mi esposo porque son 12 años de mi vida los que yo he perdido. Y no me pidas que le pida perdón, ni que lo perdone, perdónalo tú y que se vaya.
Pero ¿saben qué? Yo llegué a mi casa y estaba mi esposo y me preguntó qué tal me había ido en la reunión de mujeres, ¿verdad? Y ahí fue donde yo le dije, realmente no te he perdonado y yo he hecho un pacto con Dios y de servirle y de ser una buena hija y realmente tengo detenidas las bendiciones y quiero que hoy nos soltemos y quiero que hoy quiero soltarlo porque si Él tiene bendiciones para mí, pues yo no quiero tener ese clavo clavado en sus manos, que es la falta de perdón que te tengo. Y ahí fue cuando yo me abrí y empecé a decirle a mi esposo que me perdonara él también a mí porque yo no había sido la mujer idónea que el Señor quería, que le había deseado la muerte, que muchas veces yo me vestí de negro para haciendo simulacros como cómo iba a ser en el entierro o en el velorio. Realmente le pedí perdón por todas esas cosas que ni él sabía que yo estaba deseando en mi corazón. Y él también me pidió perdón, ¿verdad? Por todas las cosas. Y empezamos realmente que esa noche te quedamos ahí en nuestra sala tirados, diciéndole al Señor, Señor, contigo lo vamos a poder hacer porque nosotros solos no lo vamos a poder lograr. Así es que acompáñanos en este viaje. Y miren, terminamos ahí abrazándonos y fue un momento muy especial para nosotros. Y les voy a decir una cosa, nosotros muchas veces tenemos resentimiento en nuestro corazón y por eso tenemos bendiciones retenidas. Y es tan fácil decirle a una persona, te perdono, o es tan fácil liberarnos de eso. Y es una bendición tan grande, a veces por el ego, por el qué van a decir, por qué voy a ceder, no lo queremos hacer, pero realmente eso es lo que el Señor nos pide. Él dice ahí en esa oración del Padre nuestro que nosotros tenemos que perdonar, porque Él ya nos perdonó a nosotros. Y miren que empezamos a vivir una vida de perdón y desde ese momento nosotros como matrimonio vivimos una vida de perdón continuo, porque les voy a decir una cosa, el perdón lo tenemos que manejar como un estilo de vida, como un estilo de vida, como algo natural en nuestra casa. Porque eso es lo que nos garantiza las promesas de Dios para nuestra casa. Ya nosotros juntos en esta armonía con Dios y sabiendo de lo que es de delicado no perdonarnos, eh, pues entramos en una intimidad muy hermosa con el Señor, sirviendo juntos a Dios, preocupados por otros matrimonios que por puro ego no se entregan y no se perdonan, ¿verdad? Porque les voy a decir, es por puro ego que no lo hacemos, mas no estamos atentos a que son las bendiciones de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, de nuestras generaciones, las que estamos reteniendo por esa falta de perdón, que no es una emoción, que es una decisión. Y empezamos a vivir esa vida tan linda, ¿verdad? Del perdonar diario, que lo tenemos en nuestra vida, es nuestro valor como matrimonio. Y así, en este nuevo pacto, nosotros tuvimos nuestra tercera hija, que es una niña hermosa que nos nació, ya reconciliados, una hija de pacto, que realmente cuando nosotros damos nuestro testimonio de todo lo que pasó antes de nuestra vida, ella y de que ella viniera, ¿verdad? Ella dice, mamá, yo no puedo entender, me parece que ustedes están hablando de otras personas porque el papá y la mamá que yo conozco y el hogar que yo conozco no es ese que ustedes cuentan. Imagínense cómo cambió mi hogar de ser realmente un hogar destrozado, un hogar sin valores, a llegar a ser algo tan lindo que un hijo le pueda decir, estoy orgulloso de ustedes, quiero ser como ustedes, ¿verdad? Es algo muy lindo. Y bueno, y les quiero decir que la bendición vino completa porque mi hijo, aquel que habían diagnosticado que se iba a morir a los 12 años, pues mi hijo no se murió a los 12 años y alguien en una convención internacional que nosotros fuimos a Houston nos dijo, ¿saben qué? Ustedes piensan que su hijo se va a morir,
pero yo les digo que ustedes van a ver la gloria de Dios y la sanidad de Dios en su hijo, y su hijo va a predicar 20 años más. Y ahí está, mi hijo cumplió 34 años en el 15 de mayo, es un muchacho especial, él, él es independiente, él se baña solo, come solo, él sube las gradas, bajo las gradas de la casa, él utiliza la computadora, el iPad, el teléfono, toda la tecnología, ¿verdad? Es un tecnológico. Su problema actual es la comunicación, él no habla con palabras fluidas así como nosotros, pero sí habla con su mirada, habla con palabras, obviamente puede decir carro, mamá y las palabras, y nosotros tenemos que estar como la charada, ¿verdad? Como el juego de charada, adivinando qué es lo que nos está diciendo, pero él cuenta que su hermana está enferma, él cuenta que le hicieron esto de comer, él pide pizza, o sea, tenemos un código, tenemos un librito donde están las imágenes de lo que él le gustaría comer, pizza, Kentucky o Power Chicken o lo que él quiera, ¿verdad? Y ahí él solo ojea y ahí él dice esto, mami, esto. Y mi esposo, pues realmente que me maravillo de cómo Dios trabajó en su corazón, porque le voy a decir una cosa, es un hombre como aquel hombre que yo le pedía a Dios, un hombre con el corazón de Dios, apasionado por las almas, apasionado porque los matrimonios no rompan sus pactos, apasionado porque más hombres lleguen a los pies del Señor, apasionado por servir en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Ha tenido la oportunidad con esa pasión y los dones que Dios le dio desde antemano. Ha podido servir a Dios en la fraternidad y en muchos lugares. Así que yo sí estoy agradecida con Dios, sé que Él es un Dios de pactos. Y saben que antes de casarme, nosotros nos casamos en desobediencia porque estábamos tan jóvenes, ¿verdad? Y, mis papás ni me querían dar en matrimonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi esposo tenía una hija antes de casarse. Y les voy a decir que aún así nos casamos en desobediencia, pero les voy a decir que esa muchachita que tenía mi esposo antes de casarse es una gran hija. Ella conoce al Señor, sirve al Señor con su esposo y con sus hijos, ha sido bendecida, muy bendecida. Yo la amo mucho como si fuera también una de mis hijas. Oro por ella con la misma pasión que oro por mis hijas igual. Así es que cuando vamos a compartir matrimonio, vamos a compartir testimonio y matrimonio, decimos pues que tenemos 4 hijos, realmente tenemos 3 niñas y un varón, y ahora tenemos un nieto. Y les quiero comentar que en este tiempo de coronavirus que estamos viviendo, ¿verdad? Que nos vinimos todos a la casa, que nos capturaron a todos en casa. Dios ha hecho unos milagros tan espectaculares con nosotros. Nosotros teníamos a nuestra hija menor estudiando en Monterrey, la tenemos allá en Monterrey, pero cuando se dio la pandemia, pues yo le pedí al Señor un día, yo le dije, Señor, yo necesito a mi hija aquí, si le pasa algo allá, yo me voy a morir, no sé qué voy a hacer. Y empecé a buscar maneras y empecé a pedirle a Dios que me diera canales y que fuera, y que yo no quería que mi hija se viniera de aeropuerto en aeropuerto porque no hay vuelos directos de Monterrey para acá. Pero les voy a decir una cosa, así como se lo pedí al Señor, así se hizo. Se hizo un vuelo charter de México para aquí a San Pedro Sula con 101 estudiantes, y mi hija ahí venía, logró venirse. Y esas son las cosas, los milagros que nosotros podemos ver. Hemos podido ver milagros de sanidad de nuestro hijo. Hemos podido ver milagros financieros también, porque hemos visto cuando hemos pactado, cuando hemos sembrado, cómo el Señor nos ha devuelto. Ahorita en este momento, desde hace años atrás, unos años atrás, el Señor nos movió a que nosotros
fuéramos ahorrando un poquito, ¿verdad? Para que no nos gastáramos todo lo que ganábamos, porque siempre hay tiempos pues de vacas gordas y de vacas flacas, y dice la palabra de Dios que la hormiga, ¿verdad? Almacena también. Y entonces empezamos a guardar un poco. Y les voy a contar que en este tiempo no nos ha hecho falta nada, tenemos abundancia de pan, tenemos abundancia de harina y de aceite, pero lo que más tenemos en esta casa, en este momento que estamos todos juntos, aquí en cuarentenado, ¿verdad? Es la fe transmitida aquí a cada uno de nosotros, y la fe verdadera, la fe viva, ¿verdad? Esa fe que cuando nos sentamos a tomar nuestros alimentos hablamos de Dios, hablamos de sus promesas, que cuando nos vamos a acostar hablamos de Dios, hablamos de su promesa, que la ponemos por obra, esa fe, que estamos trabajando por capítulos actualmente. A mí me han dado la coordinación de un capítulo aquí en San Pedro Sula que está lindísimo. Esas mujeres son unas mujeres, me ha dado un equipo de servidoras que estoy más que agradecido con Dios, cómo nos fortalecemos, cómo estamos pendientes una de la otra. Realmente yo bendigo a Dios, le doy la gloria a Dios por esta herramienta, por esta estrategia de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, cómo se ha extendido, cómo han utilizado todas las redes virtuales y todas para hacer las transmisiones, y cuánta gente ha podido recibir una palabra, cuánta gente ha podido recibir una semilla, porque les voy a decir una cosa, usted puede tener dinero, usted puede tener casa, usted puede tener familia y puede sentirse pleno, completo, pero le voy a decir algo, solo Dios tiene la última palabra, y Él es el único que nos puede dar cobertura y que nos puede dar todo. Él es el único que lo llena todo en todo. O sea que si nosotros lo tenemos a Él, podemos estar seguros de que lo tenemos todo. Pero si nosotros no lo tenemos a Él como prioridad en nuestras vidas, nos puede faltar todo en cualquier momento. Así es que yo le invito a que en este tiempo de cuarentena, que usted está ahí con su familia, con sus hijos, con su familia más cercana, con su esposo, apapáchelo, perdónelo todos los días. Usted puede estar cansada y puede haber trabajado todo el día, pues nos ha tocado trabajo home office, ¿verdad? Pero usted guarde ese momento para apapachar a su familia, para abrazar a sus hijos, para abrazar a su esposo, que, que no se vaya a acostar sin haber hecho las paces. La vida es demasiado corta como para meternos en un lío de no perdonar una mirada, de no perdonar una palabra. Eso no es nada comparado con todas las bendiciones que Dios nos tiene si nosotros somos obedientes a Él. Pues yo le voy a decir que he sido muy bendecida con esta estrategia de fraternidad que no tiene límites de religión, que no tiene fronteras tampoco porque es internacional. Realmente estoy muy agradecida porque se puede llegar a muchos hogares a través de esta estrategia lindísima de la fraternidad de hombres de negocios del Evangelio Completo. Y hay muchos capítulos de damas también, hay capítulos de hombres por todo el mundo. Usted no tiene excusa. Cada día métase a las redes sociales, al Facebook, a algún otro medio, al canal de televisión, y escuche un testimonio, porque eso le va a ayudar a hacer crecer la fe. Y bueno, ya para cerrar, yo quiero decirles que es necesario que nosotros hagamos pacto de rendición de nuestro corazón al Señor. Nosotros no sabemos el mañana, nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero en Él estamos seguros. Y yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración. Esa oración que yo le hice al Señor a solas en mi casa un 31 de diciembre, rindiéndole mi corazón y declarándome hija de Dios. Y que mi esposo un día también, cuando fue a ese capítulo, repitió esa oración y su corazón empezó a ser transformado, empezó a ser transferido con esa fe.
y les voy a decir que repitan conmigo y digan: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, que mi pecado me separa de ti, pero hoy yo me arrepiento. Hoy tomo el camino de la bendición. Hoy yo me siento a tu mesa, me declaro tu hijo y Señor, usted como mi Padre me inscribe en el libro de la vida, del cual no puedo ser borrado jamás. Y permítame orar en general por usted, ahí donde usted está. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, yo oro por cada persona que está conectada, por cada persona que está viendo, Señor. Señor, que usted haga esa transformación en ese corazón, Señor, y que ponga y que usted revele, Señor, qué cosas son las que tienen que entregarle a usted, Señor, y que usted pueda transformar y pueda depositar un vino nuevo en el corazón, Señor, de ellos. Padre, te doy gracias, te damos gracias, Señor, por esta herramienta, por esta estrategia, Señor, de fraternidad internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. Señor, bendice a cada hombre y a cada mujer que está dando testimonio del cambio de vida que usted permite una vez que nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Les doy muchas gracias por haberme escuchado. Tomen el tiempo, les invito a que tomen el tiempo en sus casas, que hablen de Dios, que sea transferido a través de su propia fe, de una fe verdadera, de una fe vivida, esa fe que sea transferida en cada hijo, en cada hija, en cada nieto, en cada nieta y en su esposo, ¿verdad? En su esposo que ahí lo tiene en su casa. Démosle gracias a Dios porque lejos lejos de separarnos o distanciarnos, como dice el mundo, este coronavirus nos haya venido a unir y estemos más juntos en familia, disfrutando de la fe verdadera que es en Cristo Jesús. Muchas gracias. Este ha sido mi testimonio. Lorena de Rivera les habló de San Pedro Sula, Honduras. Muy bendecida de haber compartido con usted este tiempo. Hasta pronto.